Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy sencillo, pero muy interesante. ¿Quién tiene más autoridad, la Biblia o la Iglesia? Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ¿quién tiene más autoridad, la Biblia o la Iglesia? Los católicos sin vacilar respondemos que la Iglesia. Y lo digo por todos los católicos, sin temor, porque si eso es lo que creo yo como católico, sé que todos los católicos creemos lo mismo, porque esa es la belleza de la Iglesia católica, que todos tenemos un mismo credo, a diferencia de los hermanos no católicos, llámese de cualquier denominación de las más de 40.000 que existen hoy en día. Todas creen cosas diferentes. Unas creen una cosa y otras creen otra. Incluso dentro de una misma denominación se suelen creer cosas distintas. Por ejemplo, yo conozco pentecostales que creen en la Santísima Trinidad, cuando sabemos que los pentecostales no creen en la Trinidad. Ellos solo creen en un Dios, o sea, en una sola persona. Claro, los católicos también creemos en un solo Dios, pero en tres divinas personas. Por eso los católicos creemos que una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo y otra es la persona del Espíritu Santo. Pero sin confundir las personas ni separar la sustancia. Creemos que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno y que el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Bueno, esto de la Santísima Trinidad ya es otro tema. Esto solo para decir por qué es que en todas las denominaciones que se denominan cristianas se creen cosas diferentes. Y la respuesta es obvia, porque no tienen una cabeza visible. No tienen una autoridad que cuide la doctrina para que no se desvíe. Además, por este casi dogma de ellos, que es solo fides, sola escritura, o sea, que todos pueden interpretar las escrituras a su manera, y eso es un error, porque sabemos que de un mismo texto bíblico se pueden sacar muchas interpretaciones. Por eso se hace obvio que Dios debió designar a alguien para que le diera la correcta interpretación a esas escrituras. ¿Y quién más apropiado que el mismo que hizo esas escrituras? Que no es otro más que la Iglesia Católica. Y eso se puede comprobar estudiando un poco de historia. Y ojo, no me refiero a quién escribió las Sagradas Escrituras, sino a quién las organizó. ¿A quién dijo que esta es palabra de Dios? ¿A quién dijo que estos eran los libros inspirados por Dios? ¿A quién dijo que estos 46 libros formarían el canon del Antiguo Testamento y que estos 27 libros formarían el canon del Nuevo Testamento? Fue la Iglesia Católica la que dijo: este es el canon que formará las Sagradas Escrituras. Ni más ni menos de ahí. Esta es la palabra de Dios. El que le quite o el que le ponga, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. Y le sobrevendrán todas las plagas descritas en este libro. Apocalipsis 22:19. Bueno, vamos a empezar leyendo del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Leo. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación.
El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Palabra de Dios. Miremos que cuando el Señor mandó a los apóstoles, les dice que vayan a todas las criaturas y que les prediquen y los bauticen. Miremos que el mismo Señor pone dos condiciones para la salvación: bautismo y fe. O sea, si uno vive la fe y se bautiza, es salvo. Pero ojo, Dios nos exige una fe divina, porque una fe humana no nos salva. ¿Qué es fe divina? Es creer bajo la autoridad de Dios toda la verdad que me ha sido revelada, no la que yo entiendo. Eso es fe divina. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 3, vemos que ahí San Pablo nos da un ejemplo de cómo es que debemos creer. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 3. Leo. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Palabra de Dios. Vamos a mirar. Hay hermanos que dicen: no importa a qué iglesia asistas, no importa en qué iglesia te congregues, pero la verdad es otra, porque sí importa. Porque es que dentro de todo este catálogo tan intenso de iglesias que tenemos en estos momentos, debemos buscar es la que tiene la enseñanza válida. Porque es que si no estamos en esa iglesia que dice San Pablo, podemos estar creyendo cosas que no son. ¿Cuál es entonces la verdadera fe? Dirán los protestantes: creer en Jesús como Señor y Salvador. Y sí, estamos de acuerdo en eso. Todos los cristianos creemos en eso. ¿Pero qué es creer en Jesús? Nuestros hermanos protestantes dirán: creer que Él es el Hijo de Dios y el Dios mismo. De nuevo estamos de acuerdo. Gracias a Dios, todos los cristianos creemos en eso. Bueno, a excepción de los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Jesús. Ahora bien, si Cristo es Dios, entonces tenemos que aceptar su enseñanza completa y ponernos bajo su autoridad. ¿No es así? Nosotros los católicos decimos amén a todo esto. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y Dios mismo, y que en un acto de amor nos ha salvado, y por eso nos ponemos bajo la autoridad de su Padre Dios. Y todo esto lo creemos en fe y por fe. Sin fe no hay salvación, no hay esperanza, ni hay cielo. Sin fe solo hay condenación. Creemos firmemente en la palabra de Jesús. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Pero hermanos, para creer todo lo que Él enseñó, tenemos que saber qué fue lo que Él enseñó. Y más aún, debemos creer que lo que Él enseñó, lo enseñó en un modo bien simple, para que hasta los tontos lo entiendan y se salven. Porque es que los tontos también se salvan. Por tanto, su palabra es infalible, de forma que el que la sigue tiene la seguridad de que ha creído sin error y sin temor en lo que enseñó Jesús. La Biblia, allá en Juan 3:15, dice: todo el que crea en Él tendrá por Él la vida eterna. Entonces debe haber un modo para reconocer cuál es su mensaje en estos tiempos de tanta confusión. Nos ha dado Jesús este método. Un protestante dirá: es la Biblia. De acuerdo, como católicos estamos de acuerdo también en eso, pero con la correcta interpretación. Una interpretación incorrecta da un mensaje incorrecto, y entonces habremos creído cosas que no son. No es la libre interpretación de la Biblia lo que Jesús mandó a enseñar a los hombres, sino que fundó su iglesia
que es su cuerpo, de la cual Él es la cabeza. Vamos a Colosenses 1:18, leo. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Palabra de Dios. Y dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, leo, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Palabra de Dios. Jesús fue muy claro con su voluntad, que a su vez es la voluntad del Padre. Si Jesús hubiera querido que los hombres aprendieran lo mandado por medio de un libro, lo hubiera mandado a escribir. ¿Ordenó Jesús escribir algún libro? Absolutamente no. Jesús mandó a sus apóstoles a predicar y a bautizar y a vivir su testimonio, como ya lo vimos allá en Marcos 16, 15 y 16. Cristo no dijo, siéntense y escriban el Nuevo Testamento, para que todo hombre lo lea y lo interprete a su manera, y lo que le diga a cada uno, la palabra, eso es. Si así hubiera sido, no hubiera existido el cristianismo en la faz de la tierra, pues nos hubiéramos extinguido en peleas y en disputas en el primer siglo, como ocurre ahora. Si vamos a Juan 17:21, nos dice Jesús en su testamento lo siguiente, leo, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. En la época de los apóstoles, los cristianos entendieron esto bien claro. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, se nos dice lo siguiente, leo, eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, ojo, a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Miremos que eso de una libre interpretación de las Escrituras, eso no se conoció en los 15 primeros siglos de la Iglesia. Esta idea surge del cisma luterano y como consecuencia de este siglo hasta hoy hemos visto a algunos grupos dividirse la Iglesia y perderse la caridad entre los hermanos cristianos para escándalo y mofa de los ateos, de los no creyentes. Esto es lo que yo llamaría la no voluntad de Jesucristo. Como consecuencia del cisma luterano, ya para el año 1600 habían más de 100 rompimientos en varias sectas. Para 1900 habían unas 1000 y para 1980 habían más o menos unas 20.000 y para hoy día se cree que hay más de 40.000 separaciones del cuerpo de Cristo. Y todas esas 40.000, excepto la Iglesia Católica, fueron fundadas por hombres, por simples criaturas. Podemos conocer el nombre de quién fundó tal iglesia, en qué fecha y dónde fue fundada. Se sabe que en los últimos 40 años las denominaciones no católicas han aumentado en una forma exorbitante. Se creen que han aumentado en un 70 o un 80%. Entonces podemos creer que esa fue la voluntad de Jesucristo. Definitivamente que no. Cristo envía a los apóstoles con autoridad a todas las naciones, pero no dio ningún mandato de escribir su palabra. Yo reto a cualquiera que me muestre un texto de Jesús donde diga o insinúe esto. Prueba de lo contrario es que de 12 apóstoles, solo 2 escribieron evangelios y fueron Mateo y Juan. Sin embargo, los 12 predicaron y 11 de ellos sellaron con su sangre esta predicación. Esto nos muestra que los que oyeron a Jesús y recibieron sus mandatos no se consideraron religión del libro, como sus compatriotas, los hebreos. El primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos y fue escrito para beneficio de los cristianos de Roma, tomando en cuenta
lo que había escuchado del apóstol Pedro, y se cree que fue escrito entre el año 65 y el año 71 de nuestra era. Esta fecha depende de si lo consideramos anterior o posterior a la destrucción de Jerusalén, ocurrida en el año 70. El segundo evangelio escrito se cree que fue el evangelio de Mateo. Se cree que fue escrito entre el año 70 y 80 después de Cristo, y fue escrito para la comunidad judeocristiana y no para la Iglesia Universal. El evangelio de Lucas se cree que fue escrito entre el año 80 y 90 de nuestra era, y fue escrito basándose en lo que el mismo Lucas había investigado, y fue escrito como un resumen a un particular llamado Teófilo. Luego se escribe el Evangelio de San Juan, que se cree que se escribió entre el año 90 y 100. Durante todo este tiempo, los evangelios no eran conocidos por todos los cristianos, sino por unos pocos. Si vamos a 1 Corintios 11:23, nos va a dar un dato muy interesante. Leamos: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Bueno, aquí dice San Pablo que lo recibió del Señor, pero nosotros sabemos que San Pablo no conoció al Señor. Lo que San Pablo lo recibió fue de los apóstoles, que es lo mismo. Si lo recibió de los apóstoles, es como si lo hubiera recibido del mismo Jesús, como lo dice el mismo Jesús allá en Lucas 10:16. Leo: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Aquí nos damos cuenta que San Pablo predicaba era lo que había recibido por tradición, por la tradición de los apóstoles. ¿Se han puesto a pensar dónde dice en las epístolas de Pablo que estas son palabras de Dios para toda la iglesia? En ninguna parte. Pues eran cartas que Pablo escribía para las comunidades por él evangelizadas, con instrucciones y correcciones. ¿Sabías que ninguno de los apóstoles jamás leyó un Nuevo Testamento como lo conocemos nosotros ahora? Y todos, a excepción de San Juan, sellaron con su sangre la palabra predicada. Todos estos cientos y miles de mártires, ¿de dónde aprendieron la fe si no existía un Nuevo Testamento? La aprendieron fue de la predicación y de la autoridad de la Iglesia. Por más de 300 años se predicó sin un Nuevo Testamento, aunque ya existían los evangelios, que leían solo algunas comunidades, y son estos los años de más mártires por proclamar el señorío de Jesucristo. En los primeros siglos circularon multitud de falsos evangelios, llamados apócrifos, epístolas y apocalipsis, algunos que todavía la nueva era trata de filtrar al cristianismo, y son el evangelio de Simón, el de Tomás, el de Nicodemo, el de María Magdalena, el de la infancia de Jesús, y el protoevangelio de Santiago, y otros más. Y todo esto circuló en las diferentes comunidades, mientras la iglesia, inmersa en las persecuciones, ponía sus esfuerzos en mantener la fe de sus hijos, y no podía hacer mucho por clarificar la situación. Fue en el año 382 que el Papa San Dámaso I empieza a recoger todos estos escritos y a estudiarlos y analizarlos, y fue en el año 393 en el concilio de Hipona y en el 397 en el de Cartago, África. En estos concilios participó San Agustín. Fue la Iglesia Católica en concilio de obispos, siendo obispo de Roma Ciricio. En estos concilios se confirmó el canon alejandrino con 46 libros para el Antiguo Testamento, y también se fijaron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros, que es lo que hoy se conoce como Nuevo Testamento. Recuerda, hermano, si tú hoy tienes el Nuevo Testamento, es porque la Iglesia Católica lo definió
con su autoridad. Dudar de la Iglesia Católica es dudar de los evangelios. Ahora bien, el mundo no estuvo sin libro sagrado por 397 años. No, lo estuvo por más de 1500 años. Si los cristianos leyeran un poco de historia de la Iglesia, se ahorrarían muchas confusiones. La impronta fue inventada hace más o menos 500 años. Es lógico que antes de la impronta era muy difícil componer un libro, pues estos se hacían a mano, página por página. Eran los monjes católicos. También qué casualidad que eran los católicos y no otros, los que escribían página por página y oraban al mismo tiempo, como los escribas de Israel. Tomaban más de 10 años componer una sola Biblia. Los historiadores dicen que en el siglo XIII una Biblia costaría el equivalente a $2.700, más o menos el equivalente a casi 10 millones de pesos en este momento. Una suma desorbitante para esos tiempos. Por eso casi nadie podía tener una Biblia. Y no como dice un mito protestante, que es que la Iglesia Católica la tenía prohibida. Y además del precio, las personas no tenían una Biblia porque ¿para qué? Casi nadie sabía leer en esos tiempos, ni siquiera los nobles. Y solo los monasterios católicos eran el foco del conocimiento, donde se hacían, se estudiaban y se cuidaban las Sagradas Escrituras. Si nos ponemos a pensar un poco, nos damos cuenta que si la Biblia llegó hasta estos tiempos, es porque la Iglesia Católica la cuidó con su vida. Hubo muchas personas que murieron por cuidar la Biblia. Por 1517 años no existió otra iglesia más que la Iglesia Católica. ¿Cómo se conocía la palabra de Dios en esos tiempos? Por la predicación y la tradición, que era lo mandado por el Señor. Predicar a todas las criaturas. El pueblo de Dios aprendía era por las estatuas y relieves y vitrales de los templos. Por eso a las grandes catedrales se les llamaba Biblias de piedra. Así pues el pueblo conocía los hechos bíblicos mirando esto gráficamente. La impronta surge en Alemania, al mismo tiempo que el cisma protestante, y Lutero aprovecha esta situación y manda a imprimir miles de Biblias y las reparte y predica la libre interpretación, la cual ya vimos que no es mandada por el Señor. De aquí nacen miles y miles de controversias y divisiones en el naciente protestantismo. Viendo la Iglesia Católica esta cantidad de divisiones, prohíbe el uso de la Biblia en el lenguaje nativo para evitar este desastre de división, y se remite al pueblo de Dios por la predicación, que era lo mandado por Jesucristo. Decisión discutible o no, pero que salva la unidad de la Iglesia. La interpretación personal de la Biblia no es infalible y conlleva a errores. Prueba de esto son las disputas y divisiones que vemos hoy en la Iglesia protestante, donde hay tantísimas iglesias con doctrinas diferentes y algunas denominaciones se contradicen hasta dentro de ellas mismas. ¿Será esto doctrina del Espíritu Santo? No, definitivamente no, pues el Espíritu Santo no se puede contradecir. ¿O acaso creen ustedes que el Espíritu Santo le va a decir a los luteranos que la Eucaristía es la verdadera presencia de Cristo y luego le va a decir a los bautistas que es un mero símbolo? ¿O creen que el Espíritu Santo le va a decir a los metodistas que está bien tener ministras femeninas y luego decirle a los bautistas que eso no es bíblico? ¿Cómo puede el Espíritu Santo decirle a los adventistas que el sábado es el día de adoración y de reposo y luego decirle a los presbiterianos que el día de adoración y de reposo es el día domingo y no el sábado? ¿O cómo puede el Espíritu Santo decirle a los luteranos que la Santísima Virgen María fue
y sigue siendo virgen, y después decirle a los bautistas que ella tuvo otros hijos? ¿O cómo puede el Espíritu Santo decirle a los bautistas que una vez salvo, siempre salvo, y decirle a la Iglesia de Cristo que la doctrina de solo fides no está en las Sagradas Escrituras? ¿O cómo puede el Espíritu Santo decirle a los episcopalianos que bauticen a los niños y luego decirle a los pentecostales que el bautismo de niños es inválido? ¿Cómo puede el Espíritu Santo decirle a los mormones que la Santísima Trinidad son 3 personas separadas y luego decirle a los metodistas que la Trinidad son 3 personas en un solo Dios? Definitivamente, todo esto nos prueba que el Espíritu Santo nunca les ha dicho nada a ellos. Han sido sus propias interpretaciones sugestivas las que los han guiado a decidir lo que les parece y qué se debe tomar o qué se debe dejar. Y aunque en algunas cuestiones aciertan, claro, siempre toman algo del tronco del que se separaron, la Iglesia Católica. Pero la mayoría de las veces las doctrinas de todas estas iglesias están viciadas con los pensamientos y sentimientos de quien las funda. Vamos a hacer una comparación un poco tonta, pero que nos puede ayudar a tener una idea más clara. Comparemos la Biblia con la Constitución de los Estados Unidos. ¿Se puede interpretar la Constitución de los Estados Unidos libremente por los ciudadanos y sacar sus propias leyes? La respuesta es no. Hace falta que la Corte Suprema la analice y ella sola toma la única e inapelable conclusión de lo que quiere ésta decir. De lo contrario, esto sería un caos total. En el cristianismo, Dios estableció una suprema corte, que es la Iglesia Católica, de quien dijo Pablo allá en 1 de Timoteo 3:15, que es pilar y base de la verdad. Bien, ahora no me vayan a malinterpretar de que yo o la Iglesia le está restando importancia a las Sagradas Escrituras. Más bien se le está poniendo en el lugar que le corresponde. Basta echar un vistazo a la historia de la Iglesia Católica para convencernos del gran valor que ésta siempre le ha dado a las Sagradas Escrituras. Mas, sin embargo, debe quedar bien claro que la autoridad de la Iglesia está por encima de las Sagradas Escrituras, pues fue con esta autoridad que la Iglesia Católica definió el canon de las Sagradas Escrituras. No salió la Iglesia de las Escrituras como dicen los hermanos separados. No, las Escrituras salieron de la Iglesia. Yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. En conclusión, la autoridad de la Iglesia está por encima de las Sagradas Escrituras. Esto para tristeza y dolor e impotencia de los hermanos separados. Bueno, aquí terminamos con esta enseñanza. Vamos a terminar con un Ave María para darle la gloria a Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, compartan esta enseñanza, suscríbanse al canal y denle like. Que Dios los bendiga.